Bien, pues hola a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer ser una de las ponentes en este fantástico Congreso Internacional. Efectivamente, pues bueno, mi ponencia versa sobre cómo han afectado en cierta medida la inteligencia artificial, las plataformas virtuales y sobre todo el uso de algoritmos digitales en el mundo del trabajo. Para ello, en primer lugar, tenemos que decir que es cierto que las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de la vida en sociedad de manera irreversible. Ya incluso podemos hablar de que somos verdaderos nativos digitales, ¿no? Sobre todo en aquellas generaciones que ya vienen desarrollándose con el uso de las herramientas tecnológicas. Y es cierto que el uso de las tecnologías ha llegado también al mundo del trabajo entre otros muchos escenarios. Para ello se utiliza lo que se conoce como el intercambio masivo de datos, el Big Data, para tratar de establecer un control quizá más inadvertido por parte del empresario. Y es que cada vez en el mundo del trabajo existe una excesiva instrumentalización hacia la tecnología. Y el empresario, a raíz del artículo 20 y 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, utiliza cada vez más las herramientas tecnológicas para vigilar y controlar el comportamiento de los trabajadores y para que, por supuesto, supervise y vigile dichas actitudes llevadas a cabo por los mismos, para ver si prestan su actividad laboral conforme a la diligencia debida. Esto ha ocasionado que también se utilicen las tecnologías para quizá efectuar un control más incisivo e inquisitivo en relación a la persona trabajadora e incluso un control que pasa de una manera más inadvertida, puesto que no es lo mismo un control por parte del empresario presencial, en el que se requiere esa presencia física por parte del mismo, que un control en remoto, a distancia, virtual, que se puede efectuar en cualquier momento, en cualquier lugar y que es además un control que se extiende durante toda la jornada laboral. Centrándonos un poquito más en el uso de los algoritmos digitales, lo primero que tenemos que decir es que la primera persona que desarrolló un algoritmo enfocado a una máquina fue Ada Lovelace. Ella era una matemática británica que estaba muy familiarizada con el uso de los números, ¿no? ¿Y quién le iba a decir a Ada que a lo largo de los años se iban a utilizar estos algoritmos que en un principio eran aplicados a máquina para establecer sesgos de discriminación en el empleo y específicamente sesgos por razón de género? Por esto que me imagino que esa no era la finalidad que tuvo Ada Lovelace para crear estos algoritmos. ¿Y al final en qué consisten estos algoritmos? Pues es una respuesta matemática que trata de ofrecer el mismo, en este caso al empresario, para tratar de dar una respuesta satisfactoria a una pregunta que se ha planteado, de una manera pues ciertamente objetiva, ¿vale? Para ello el empresario pues no tiene que efectuar ningún tipo de esfuerzo, sino simplemente el propio algoritmo va a cotejar esos datos y va a tratar de dar la respuesta más satisfactoria posible. Por tanto, aquí podemos hablar de un tercer interveniente en esa relación de trabajo. Y es que nos encontramos, por un lado, a la persona trabajadora, por otro lado, nos encontramos al empresario y, en último término, nos vamos a encontrar con lo que son las propias máquinas. Es ese tercer actor dentro de la relación laboral. Pero no debemos olvidar que esas máquinas, hablando máquinas como estos algoritmos digitales utilizados en el trabajo, realmente se caracteriza o tienen detrás una mente pensante, que es el empresario o aquella persona en el que el empresario delega para realizar efectivamente dicho algoritmo. Por tanto, ese tercer actor, aunque verdaderamente existe, no deja de estar por detrás de una mente que es el que le cree, que es el que lo crea, que es el propio empresario. ¿Para qué se han utilizado los algoritmos? Pues para ver cuál es el comportamiento de los trabajadores, para valorar determinados resultados, para establecer un sesgo, incluso por razón de género, para establecer un perfil programado de ese correspondiente trabajador, para fijar determinados objetivos, para analizar patrones de comportamiento entre diferentes trabajadores, ¿no? Al final, se pueden utilizar los algoritmos digitales de diversa índole. Pero es cierto que cada vez más se están utilizando estos algoritmos para vigilar el comportamiento de los trabajadores y establecer situaciones basadas en la discriminación. Un ejemplo característico lo encontramos con la empresa Uber,
que tiene sede en California y que además este asunto tuvo lugar en los Estados Unidos, en los que la empresa dedujo que cada vez se cancelaban más viajes cuando los usuarios veían que el conductor que iba a transportarles de un lugar a otro era de raza negra. Cuando el usuario recibía esa información, pues generalmente solía cancelar ese viaje. El algoritmo de Uber detectó esto y ¿qué fue lo que hizo? Pues simplemente dejó de enviar llamadas a estos trabajadores de raza negra, para que así pues no operaran de la misma manera, de la misma forma que los trabajadores de raza blanca. Es decir, creó un sesgo de discriminación utilizando esos algoritmos por esa situación en concreto. Al final el objetivo de la empresa Uber era alcanzar el máximo beneficio, y el hecho de que hubiera consumidores y usuarios que por razón de raza cancelaran determinados viajes, esto hacía que la empresa Uber no obtuviera el lucro esperado, y por ello es por lo que trató de efectuar ese correspondiente algoritmo. Otra situación de discriminación racial lo encontramos en una empresa en el que a través del Instituto de Investigadores de Michigan detectó que una empresa estableció una situación de discriminación basada en determinados algoritmos digitales para acceder a un correspondiente puesto de trabajo. Y es que en este sentido se detectó que la empresa, cuando recibía currículums de personas de raza negra o perfil de mujer, por tanto aquí vemos esa doble discriminación por razón racial y también por razón de género, directamente el algoritmo digital rechazaba esos perfiles. ¿Cómo se descubrió este entramado? Pues porque al final de todos los puestos de trabajo que estaban disponibles en la correspondiente empresa, pues se dedujo que todos estaban ocupados por hombres y que ahí, digamos que la razón principal por esto era porque se había establecido una situación de discriminación. Este asunto fue denunciado y efectivamente se descubrió que el algoritmo digital utilizado por esta plataforma atendía a estos cánones de discriminación por origen racial y también por razón de género. Nos encontramos también con otros casos. En este caso nos centramos ya en la brecha de género y es en el caso de la empresa Amazon. La empresa Amazon estableció también un algoritmo digital para acceder a un determinado puesto de trabajo. Con ese algoritmo lo que se estableció es que las mujeres que tenían un perfil similar o incluso mejor que aquellos candidatos hombres iban a ser valoradas de forma inferior con respecto a los perfiles masculinos. Entonces Amazon estableció un sistema muy similar al de la compra por parte de un consumidor de cualquier tipo de bien o producto en la plataforma de 5 estrellas. Aquellos trabajadores que alcanzaran entre 4 o 5 estrellas pues tenían más oportunidades o más opciones para acceder a ese correspondiente puesto de trabajo vacante. Sin embargo, la manera de valorar los correspondientes perfiles estaban basados en una situación de discriminación por razón del algoritmo digital, y es que, como bien mencionaba, los perfiles de mujeres eran valorados de forma inferior con respecto a los hombres. Por tanto, fueron muy pocas mujeres las que pudieron acceder a esos correspondientes puestos de trabajo. Algo similar ocurrió también con la empresa de Google, en el que las mujeres accedían a puestos de trabajo, pero por el hecho de ser mujer se les asignaba una categoría profesional o grupo profesional inferior al que le corresponderían a dichas mujeres. Google trató de establecer una acción positiva con respecto a este colectivo femenino, estableciendo un aumento salarial, pero ni aun efectuando ese aumento salarial las mujeres cobraban lo que le correspondería si se les hubiera asignado correctamente desde un primer término en ese grupo o en esa categoría profesional correspondiente. Por tanto, aquí Google también utilizó un algoritmo digital para asignar a esas trabajadoras de manera inferior. Y otro ejemplo lo encontramos también en la empresa de Facebook, en el que ya hablamos en esa parte inicial de búsqueda de empleo. Facebook establece ofertas de trabajo sesgadas, ofertas de trabajo discriminatorias, en el sentido de que no a todas las personas ofrecen los mismos puestos de trabajo, sino que establece sesgos en relación a esa publicidad o esas ofertas de trabajo en relación a si son hombres o si son mujeres. Y todo ello también se lleva a cabo a través de determinados algoritmos digitales.
A partir de aquí tenemos que preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y es que hasta el momento la normativa ha sido muy escasa, por no decir prácticamente insuficiente. Teníamos en un primer término el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el cual, pues bueno, sí que se establecía que se podían efectuar la toma automatizada de decisiones a través de algoritmos digitales, por tanto lo permitía, y las empresas pues bueno, abusaban de esa permisibilidad por parte de la norma, pero no indicaba cómo se debía hacer. Nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos tampoco nos daba respuesta en este sentido, hasta que muy recientemente nos encontramos con un Real Decreto Ley de hace escasos meses, de este año 2021, en el que por fin se modifica el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y se obliga a las empresas a informar a los comités de empresa cuando instalen estos algoritmos digitales para la toma automatizada de determinadas decisiones. Pero no solamente se les debe informar a estos representantes de los trabajadores de la utilización de dichos algoritmos, sino también cuál es la finalidad de los mismos, cómo se han desarrollado internamente. Es decir, tiene que ser una información mucho más extensa para que los representantes de los trabajadores puedan detectar, en su caso, posibles sesgos en la creación de esos algoritmos. Por tanto, aquí vemos que muy recientemente se ha tratado de regular con esa información previa a los representantes de los trabajadores de la utilización de algoritmos digitales por parte de las empresas, para así evitar situaciones de discriminación. En cualquier caso, pues vemos que la norma sí que remite o ofrece más bien un papel más protagonista y más importante a los representantes de los trabajadores en la materia. Pero ¿qué ocurre cuando no hay representación de los trabajadores? ¿Es necesario informar o no? Aquí la norma no nos da respuesta. A nuestro entender, debiera informar también la empresa, pero es cierto que la norma solamente se limita en esa modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores a informar al comité de empresa. Y ya sabemos que para que tenga lugar un comité de empresa se requieren una serie de requisitos y de parámetros establecidos. Por consiguiente, no todas las empresas lo tienen. Y de hecho en España estamos con muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen comité de empresa, porque no les exige la norma tenerlos. ¿Qué ocurre en estos casos? Hay un cierto vacío legal. Pero lo que es cierto, o al menos manteniendo una mente un poco positiva en este sentido, es que ya se está empezando un poco a regular el hecho de los algoritmos digitales, puesto que, como he mencionado anteriormente, han sido estos, junto con muchos otros, los ejemplos en los que se ha evidenciado situaciones de discriminación, es decir, la creación de algoritmos para controlar y vigilar el comportamiento de los trabajadores de manera opaca o muy poco transparente. Por tanto, aquí parece que la finalidad de la norma es informar a los representantes de los trabajadores y, en su caso, también a los trabajadores para tratar de evitar esto. Además de este reforzamiento por parte de la norma, como bien mencionaba, muy reciente, también es cierto que, a mi parecer, se deben establecer algoritmos digitales de código en abierto, que sean fácilmente alterables o modificables y, sobre todo, que se pueda supervisar, en este caso, pues por la propia Inspección de Trabajo, o en el caso en el que el asunto pues se lleve a un procedimiento judicial, pues un perito informático pueda entrar a visualizar y a valorar ese algoritmo y detectar si se ha creado situaciones de discriminación. En cualquier caso, y ya simplemente pues a modo de resumen o de conclusión final, sí que vemos u observamos que se siguen estableciendo situaciones de discriminación por diversa índole, ¿no? Pero también muy específicamente por razón de género en el trabajo. Que el uso de las herramientas tecnológicas se han utilizado de manera ciertamente abusiva por parte de las empresas para aumentar estas situaciones de discriminación, sobre todo un poco porque existía una evidente insuficiencia en relación a la norma en este ámbito. Y bueno, es cierto que las situaciones de discriminación por razón de género pues continúan a la orden del día, por tanto la lucha continúa y para ello es muy importante reforzar la normativa en este sentido. No solo efectuar un cambio de cultura, un cambio de valores, un cambio social, que quizá es más difícil,
sino también, no es que sea más difícil, sino quizá requiere un proceso más paulatino, más lento. Pero sí que es muy importante que el legislador recapacite sobre la situación y efectúe una mayor protección jurídica a la mujer trabajadora. Ahora tenemos este inicio de regulación con este Real Decreto anteriormente citado en relación a los algoritmos, pero aún nos queda un largo recorrido por hacer. Sin más, muchas gracias por su atención.